See, Bachelor number one is a successful photographer who got his start when his father found him in the dark room at the age of 13, fully developed. Between takes, he might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. Muy buenas a todos, yo soy Jimena, psicóloga en formación especializada en psicología clínica, y en este canal analizamos a criminales desde una perspectiva psicológica y criminológica, sin morbo ni justificación. Hoy vamos a analizar el caso de Rodney Alcala, conocido como el asesino del juego de citas, revisando su infancia, desarrollo, crímenes y posibles diagnósticos desde una visión actual. Comencemos. Nacido como Rodrigo Jacques Alcalá Bucor, Rodney James Alcalá nació el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas, y cambió su nombre de Rodrigo Alcalá a Rodney Alcalá. Se mudó a México con su familia hasta que su padre los abandonó. Regresaron a Estados Unidos y se establecieron en Los Ángeles. Durante su infancia y adolescencia, Alcalá fue un buen estudiante y popular, sin antecedentes de problemas graves o abusos. No se registraron conductas violentas en su juventud, aunque la ausencia de su padre pudo afectarlo emocionalmente. Después de terminar la secundaria, se unió al ejército de Estados Unidos. A los 20 años desertó y regresó a casa. Fue evaluado por un psiquiatra que lo diagnosticó con trastorno antisocial de la personalidad, o sea, psicópata, tras un ataque a una joven. Su conducta se tornó más errática y se describió como narcisista, irritable y manipulador, aunque fue dado de baja honorablemente por razones médicas en el 64. 4 años después, Alcalá fue vinculado a un ataque violento. Estudió Bellas Artes en la UCLA y fotografía en Nueva York, donde utilizaba a chicas como modelos en sesiones fotográficas. La mañana del 25 de septiembre del 68 en Los Ángeles, California, el agente de policía Cruz Camacho recibió un llamado sobre un posible rapto. Un automovilista había visto a un hombre invitando a una menor a subir a su coche. Camacho se dirigió rápidamente al lugar y al llegar un joven que estaba en el apartamento le dijo que no podía abrir la puerta porque estaba en la ducha. Ante esto, el policía forzó la entrada y encontró a una niña desnuda en la cocina con graves heridas. La menor fue identificada como Tali Shapiro, de 8 años. Había sido golpeada, estrangulada y su cabeza había sido golpeada con un martillo. Pero los médicos lograron salvarle la vida milagrosamente tras 32 días en coma. Las autoridades realizaron un registro del apartamento y encontraron credenciales del ocupante, Rodney James Alcalá, un estudiante de 25 años de la UCLA, con antecedentes de uso de drogas, pero sin historial de abuso íntimo. Se descubrió que Alcalá tenía cientos de fotos de jóvenes desnudas, pero no pudieron localizarlo inmediatamente. Mientras tanto, la policía contactó al FBI, que manifestó una urgencia por arrestar a Alcalá, ya que tenía el perfil de un depredador íntimo. A pesar de sus esfuerzos, Alcalá desapareció por meses, y en el 69 se convirtió en uno de los 10 más buscados por el FBI. En agosto de 1971, 2 chicas en un campamento de verano en New Hampshire vieron un cartel del FBI con una foto de Alcalá. Lo reconocieron y avisaron a las autoridades. Alcalá fue arrestado y extraditado a California para ser juzgado por el caso de Tali Shapiro. Sin embargo, la familia de la niña decidió mudarse a México y no testificaron en contra de él, lo que complicó el juicio. Aunque había pruebas suficientes, la ausencia de Tali resultó en que Alcalá solo fuese declarado culpable de abuso deshonesto y recibir una condena indeterminada, lo que significa que podría estar en prisión indefinidamente hasta que se considerara que ya no era un peligro para la sociedad. A pesar de haber sido sentenciado, Alcalá fue liberado en el 74 después de 34 meses en prisión. En el 75, tras ser descubierto intentando atraer a una menor de 13 años, fue arrestado de nuevo, pero solo fue culpable de violar su libertad condicional, pasando otra temporada en prisión. A pesar de sus antecedentes, Alcalá logró convencer a la Junta de Libertad Condicional para que le permitieran viajar a Nueva York tras su liberación. Rodney Alcalá consiguió un empleo como tipógrafo en Los Angeles Times, después de volver a Los Ángeles. Mientras estuvo en Nueva York, la desaparición de una joven de 23 años llamada Ellen Hoover recibió mucha atención mediática. Esto ocurrió a pesar de otros eventos importantes, como una serie de asesinatos y un apagón en la ciudad. Ellen fue vista por última vez el 15 de julio del 77, justo cuando Alcalá estaba en Nueva York. En su departamento se encontró una agenda con el nombre de John Berger, que ese era un alias que Alcalá usaba para falsificar su identidad. Aunque se sospechaba que Rodney estaba involucrado en la desaparición de esta chica, no había suficientes pruebas para acusarlo.
y en diciembre de ese año la policía llamó a Alcalá para ser interrogado. Y él admitió que había tenido una relación con esta muchacha, pero negó haberla visto después de dejar Nueva York. El caso se enfrió y 11 meses después el cuerpo de esta joven fue encontrado e identificado sin pistas que llevaran al culpable. El 10 de noviembre del 77, el cuerpo de Jill Barcombe, de 19 años, fue encontrado en Franklin Canyon Road. Fue estrangulada, abusada íntimamente y golpeada con una roca. Inicialmente se pensó que era víctima de un estrangulador de la zona, pero más tarde se le vinculó a Rodney Alcalá. En diciembre de ese mismo año, Georgia Wickstead, una enfermera de 27 años, fue hallada muerta en su apartamento en Malibu. Ella había sido golpeada con un martillo y sodomizada. Charlotte Lamp, de 32 años, fue otra víctima que fue abusada íntimamente y estrangulada en una lavandería, en junio del 78. Alcalá también asesinó a otra joven, 6 días antes de secuestrar a una chica apellidada Robinson. Se hallaron restos de ADN en todos los cuerpos, y en el bolso de seda donde guardaba las joyas de sus víctimas encontraron los aretes de Charlotte. El 13 de septiembre del 78, Alcalá apareció en el famoso The Dating Game, que es básicamente por el que este asesino recibe su nombre, del asesino del juego de citas. Este programa era un popular programa de televisión en los años 70. Él mostró su encanto y su humor, que a mi parecer no fue nada gracioso lo que dijo. I'm serving you for dinner. Oh. What are you called and what do you look like? I'm called the banana, and I look really good. Can you be a little more descriptive? Peel me. Esto lo hizo resaltar entre todos los demás señores que estaban ahí. La concursante lo eligió como el vencedor, aunque después ella tuvo un mal presentimiento con él, ya cuando después de estar ahí terminó de seleccionarlo a él, se fueron tras bambalinas y dice que charlaron, pero que a ella le dio mala espina Alcalá y al final dijo que ya no quería tener la cita con él. Bendito sea porque esta muchacha se salvó la vida gracias a no querer salir con él, porque muy posiblemente hubiera acabado como estas otras chicas. Si bien Alcalá se presentaba como un fotógrafo, usaba su trabajo para acercarse a mujeres que le parecían atractivas, lo que permitió tomar fotos de ellas, algunas de las cuales después serían sus víctimas. En febrero de 79, Monique Hoy, de 15 años, fue víctima de Alcalá cuando él la atacó tras hacerla posar para sus fotografías. Después de ser agredida, Monique logró escapar y llamó a la policía, pero Alcalá solo recibió una multa de $10,000 pagada por su madre. El 27 de junio de 79 se reportó la desaparición de Robin Samsoe, de 12 años, quien fue vista por última vez mientras iba en bicicleta a una academia de ballet. Un joven de cabello largo se había acercado a ella y a su amiga para tomarles fotos, y fue descrito en un retrato hablado. La búsqueda de Robin concluyó 2 semanas después cuando su cuerpo fue encontrado en un área boscosa, identificada gracias a sus registros dentales. Alcalá había intentado huir del estado, pero fue detenido el 24 de julio en casa de su madre y acusado por el asesinato de Robin. Tras un registro en su vivienda, la policía encontró una boleta de arriendo en un almacén en Seattle. Alcalá pidió a su hermana que se deshiciera de todo lo que había allí, pero esa conversación fue grabada. En el depósito que Alcalá tenía en Seattle, hallaron más de 1000 fotos de jóvenes y niñas, muchas de ellas desnudas, junto a bolsas de joyas que incluían aretes de una chica desaparecida. Los investigadores consideraron a Alcalá culpable de estos crímenes, pero quedaron con la duda de la identidad de muchas de las chicas de las fotos y si aún estaban vivas, porque no pudieron localizarlas. Entonces no sabían si siquiera seguían vivas, si estaban muertas, qué había pasado con ellas. Y algunas tenían datos personales escritos en ellas, o sea, tipo su nombre, edad, carrera, por ejemplo. Y esto indicaba que Alcalá se había tomado el tiempo de conocerlas. La divulgación de las imágenes de estas chicas fue difícil debido a que la mayoría de estas fotos eran las chicas desnudas. No se podían andar divulgando imágenes de pornografía infantil, porque muchas de ellas eran menores de edad, y eran las únicas fotos que habían. El juicio por el secuestro y el asesinato de esta muchacha comenzó en el 80. Alcalá se declaró inocente y mostró un comportamiento burlón durante el proceso. Finalmente fue condenado a muerte, aunque la madre de una víctima intentó dispararle en el juicio, pero se arrepintió. Sin embargo, la condena fue suspendida por el Tribunal Supremo de California debido a un error en la presentación de pruebas. Pasaron 6 años antes de que se volviera a juzgar a Alcalá, siendo condenado de nuevo a muerte en el 86, pero este juicio fue anulado en 2001 por inconsistencias con el testimonio de una testigo clave. En 2002
debió entregar pruebas de ADN y sus antecedentes y se le vinculó a otros 4 asesinatos que no habían sido resueltos durante décadas. En el tercer juicio contra Alcalá, que se proclamó en enero de 2010, donde enfrentó 5 cargos de asesinato en primer grado, se llevó a cabo. Decidió representarse a sí mismo, como lo hizo Ted Bundy. El problema es que, Ted Bundy lo hizo, digamos, de una forma más profesional, porque lo que hacía Alcalá no era por ejemplo, Bundy lo que hacía era defenderse a sí mismo, tipo, él decía, yo estuve en mi casa el día de los hechos, entonces no hay pruebas suficientes, esta ley me defiende, no sé qué. Pero lo que hacía Alcalá era, por ejemplo, interrogarse a sí mismo, pero como haciendo el papel de 2 personas, como, ¿dónde estuviste el día de los hechos? Ah, pues yo estuve en mi casa. Eso fue lo que hizo durante todo el juicio. O sea, fue una payasada. Por eso fue que nadie se lo tomó en serio. Fue una desgracia. Hizo un show circense en el tribunal. Entonces no sirvió de nada esa defensa tampoco. Se le vinculó un coeficiente intelectual de 170, a pesar de esa payasada que hizo en el juicio. Su defensa fue ineficaz. Como ya les dije, hizo solo una payasada. Afirmó que los aretes encontrados en el almacén de Seattle eran suyos, pero pruebas de ADN confirmaron que le pertenecía a una de sus víctimas. Alcalá incluso presentó una canción ante el jurado para expresar sus emociones. Durante el juicio, el fiscal lo describió como un monstruo depredador y se tomaron fotografías de él riéndose, y esto provocó mucha controversia. Alcalá interrogó a los padres de sus víctimas de manera incómoda y a un policía sobre las fotografías que tenían en el almacén, las cuales fueron expuestas en el tribunal. La acusación presentó evidencia forense de la brutalidad de sus crímenes. Según los informes, Alcalá mordía a sus víctimas y les rompía los dientes y las estrangulaba hasta casi matarlas, para luego soltarlas, dejar que respiren y volverlas a ahorcar. Hizo ese ciclo de sufrimiento que hemos visto que muchos asesinos hacen. Por ejemplo, el que yo analicé hace unos días, Raúl Marroquín, hacía lo mismo con sus víctimas. También se confirmó que tomó fotografías de algunos cadáveres. Ocurrió un momento muy clave en el juicio, que esto parece de película, pero así pasó, cuando Tali Shapiro, que fue la primera víctima a la que les dije que fue encontrada en su casa, que le dio con un martillo en la cabeza y aún así sobrevivió, llegó a testificar en su contra años después de lo que sucedió. Alcalá quedó choqueado de ver a la niña y se disculpó con ella llorando, pero ella lo ignoró. Finalmente, Rodney Alcalá fue encontrado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. Sin embargo, las investigaciones continuaron y la policía de Huntington Beach publicó 120 fotografías de mujeres que Alcalá había tomado, en las cuales salen mujeres que no han podido ser identificadas aún. Algunos medios sugirieron que pudo haber asesinado a más de 30 mujeres, mientras que otros afirman que la cifra podría llegar a 60, y luego algunas autoridades indicaron que podrían ser hasta más de 130 víctimas. Mientras esperaba su ejecución, otros casos fueron sumándosele a su historial. O sea, a medida que avanzaba el tiempo, se conectó esta víctima a él, meta, se conectó esta otra también, meta. Entonces, como le seguían aumentando cargos, se iba retrasando la ejecución de este tipo. Y en enero de 2011 fue acusado formalmente por un jurado en Manhattan de 2 nuevos asesinatos, los de Cornelia Greeley y el de Ellen Hoover, quienes desaparecieron en el 71 y en el 77 respectivamente. Alcalá confesó estos asesinatos y fue condenado a 25 años más de prisión, o sea, le iban sumando condena. En 2016 otro asesinato se le atribuyó, el de Christine Thornton, de 27 años, quien había desaparecido en el 77. Su cuerpo había sido encontrado en el 82 y gracias a las fotografías de posibles víctimas circulando en redes sociales, un familiar pudo identificar a Christine y al último que la vio con vida, aunque no se inició un juicio de extradición para juzgar a Alcalá en Wyoming debido a su estado de salud. Finalmente, Rodney Alcalá falleció en 2021, el 24 de julio, a los 77 años, de causas naturales, aunque yo he leído en algunos medios que dicen que murió de COVID. El chiste es que murió, nunca llegó a ser ejecutado, murió en prisión. Recapitulando,
Rodney Alcalá crece en San Antonio, Texas, en una familia con raíces mexicanas. A los 8 años, su padre abandonó la familia y esto lo marcó profundamente en su desarrollo emocional. Poco después, su madre se trasladó con Rodney y sus hermanas a Los Ángeles. La ruptura temprana de la figura paterna generó una inestabilidad afectiva y una ausencia de un modelo masculino firme. Factores que suelen influir en el desarrollo de trastornos de apego y desregulación emocional. Durante su adolescencia y adultez, Alcalá mostró un alto cociente intelectual y habilidades sociales superficiales, combinadas con una marcada capacidad para manipular y encantar. Estudió en la UCLA y más tarde en la Escuela de Bellas Artes, donde perfeccionó su fachada de artista encantador para atraer a sus víctimas. En el 64, mientras servía en el ejército estadounidense, sufre un colapso nervioso que lo lleva a ser diagnosticado como un psicópata y dado de baja médica. Este episodio marca un punto de inflexión, ya que como después vimos en sus crímenes, muestra una estructura psicológica que ya tenía patrones desadaptativos, de manipulación, ausencia de culpa, conductas íntimas desviadas, y esto se fue consolidando durante el tiempo. Si analizamos a Rodney James Alcalá con las teorías psicológicas que se ven en la actualidad, podemos ver, gracias a la teoría cognitiva-conductual de Aaron Beck, que Alcalá parece haber desarrollado esquemas cognitivos distorsionados, relacionados con el poder, el control y la intimidad. Su pensamiento justificaba el daño y reinterpretaba la realidad a su favor. Sus conductas agresivas eran mantenidas por refuerzos internos y externos. La teoría del delito racional de Derek Cornish y Ronald Clark nos demuestra que Alcalá actuaba con una planificación estratégica. Fotografiar mujeres fingiendo ser profesional, elegir víctimas vulnerables y moverse entre estados usando alias falsos eran indicios claros de que él hacía un análisis racional de los riesgos y beneficios que podían traerle el cometer sus crímenes. Sabía cómo aumentar sus posibilidades de que todo le salga bien y cómo reducir las posibilidades de ser capturado. O sea, esta teoría demuestra que él no era alguien que, como algunos asesinos existen, tenía como una sed enfermiza de matar y era solo matar, sin planificar lo que hacía, como impulsivamente. Él sí quería matar, pero planificaba muy meticulosamente qué es lo que hacía, lo que demuestra un mayor rasgo de maldad. Según la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, nos demuestra que Alcalá parece haberse detenido en un nivel preconvencional, guiado únicamente por su beneficio personal y evitando el castigo solo cuando podía ser perjudicado por ello. No mostraba un razonamiento moral superior, no internalizó normas sociales ni empatía, y operaba desde un pensamiento de si yo puedo hacerlo y no me atrapan, puedo seguir matando. Bajo la Hare Psychopathy Checklist de Robert Hare, vemos que Alcalá cumplía varios criterios de psicopatía: encanto superficial y locualidad, sentido grandioso de autovalía, necesidad de estimulación y vida parasitaria, mentira patológica, manipulación, ausencia de remordimiento y culpa, afecto superficial y falta de empatía, conducta sexual promiscua y desviada, impulsividad combinada con planificación táctica y versatilidad criminal. En suma, es un psicópata integrado con inteligencia elevada, lo que dificultó su detección temprana. Aunque también vemos que la policía no fue tan buena al atraparlo, porque no puede ser que ven que intenta secuestrar a una menor luego de haber sido encarcelado por casi matar a una menor y le digan, bueno, paga $10,000 y estás libre. Tenía que meterlo preso de vuelta y ya desde ahí meterlo preso para el resto de su vida, pero no lo hicieron. Rodney Alcalá puede ser diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial, que él ya estaba diagnosticado con eso, era psicópata. Trastorno sádico sexual, con parafilia no especificada con rasgos sádicos. Además, diagnosticado con trastorno narcisista de la personalidad. Rodney Alcalá presenta un perfil de un psicópata sexual organizado, con características narcisistas, antisociales y sádicas. Su inteligencia alta lo hacía más peligroso, ya que planeaba cuidadosamente y mantenía una fachada respetable y adaptada a su comportamiento para manipular distintos contextos. Disfrutaba el juego de cazar, someter y matar, y fotografiar a sus víctimas era parte del ritual de poder y control, prolongando esta fantasía incluso después de haberlas asesinado. Hasta aquí el video de hoy. Si les interesa comprender más de la mente criminal desde una mirada clínica basada en la evidencia, suscríbanse y activen la campanita. Pueden sugerirme algún otro criminal que quieran que analice en los comentarios. Y recuerden, entender no es justificar. Nos vemos en el próximo video. Adiós.